Hola, profe. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿usted? Muy bien, acá admitiendo los compañeros. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buen día, profe. ¿Cómo andan todos? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Usted? Bien, bien. Bien, bien. Hola, profe. Buenas tardes, bienvenidos. Bien, creo que por ahora estamos... Acá está. Sin mate, ¿no? No hay encuentro, dicen por ahí. Aprovechamos que lo podemos hacer. Bueno, vamos a esperar 2 o 3 minutitos más a ver si se suma alguien más. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Muy bien. Creo que no tengo más a nadie para admitir por ahora. Si se van sumando, le damos la admisión. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, por ahí con algunos nos conocemos, por ahí con algunos nos hemos cruzado alguna vez por el profesorado. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rubén, ¿sí? Voy a acompañarlos en este tramo, por lo menos en este momento que estamos pasando, en una materia que tiene que ver con el área de fundamento, es decir, con aquellas que le van a hacer aportes para lo que es la constitución de lo que significa el pensarnos como docentes. Por eso la materia es pedagogía, y desde ahí vamos a encarar la reflexión sobre esta construcción que vamos a ir haciendo a lo largo de 4 años, que significa pensarnos como docentes y por lo tanto también desarrollar
estas competencias que necesitamos para poder enseñar. En la actualidad soy regente del Instituto 41, ¿sí? Nos agarra la pandemia con un montón de cuestiones y un montón de cambios, y también desde este año como director de un instituto de formación técnica, acá en Bursaco, que se abrió. Vivo en Longchamps, para los que les interesa ubicarnos si somos vecinos o no somos vecinos. ¿Sí? Vengo de la filosofía y de las ciencias de la educación, y también de lo que es la gestión educativa. Mi experiencia de lo que es la escuela secundaria está en relación a que por 23 años fui director de escuela secundaria. Así que desde ahí podemos llegar a hablar. Algunas caritas ahí nos conocemos, por ejemplo Candela, que está ahí al lado mío. ¿Cómo te va, Candela? Queremos este año darle el pase, ¿no? Definitivo. ¿Qué dice? Sí. Sí. Bueno, vamos a poner algunas cosas y después nos organizamos. En primer lugar, algunos me preguntaban, bueno, ¿qué cosas son importantes, profesor, para poder organizar esta materia? Entonces, estamos en un tiempo en el cual lo que nosotros consideramos como normal ha desaparecido, ¿sí? Nunca me gustó la palabra normalidad, ¿no? Porque pareciera ser que si algo es normal, entonces todo lo que no entra dentro de ese patrón, de esa norma, sería normal. Entonces es una palabra que no me gusta mucho, ¿sí? Pero sí podemos decir que estamos viviendo este tiempo en donde lo que es normal quedó relegado. ¿Qué cosas son importantes en un tiempo en donde estamos mediados por esta pantalla o estamos mediados por una plataforma o la tecnología? En primer lugar, es importante el desafío, que hasta ahora no lo habíamos tenido, de lo que es la autoeducación. Es decir, tener la posibilidad de empezar este primer año de una carrera como es la carrera de matemática, donde se van a formar como profesores. Siempre el profesorado tiene como objetivo la autonomía, es decir, valerse por uno mismo. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es transitar la autonomía, ¿sí? Porque significa que tenemos que ir dando cuenta de los avances o no que vamos haciendo. Entonces, este es un punto importante en lo que es la educación a distancia o la teleeducación o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? El punto de la autonomía. Lo segundo que es importante es de qué manera damos cuenta de que estamos caminando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ustedes dan cuenta de que van caminando las materias? Que se las van apropiando, que se le va generando dudas. ¿Qué me dicen? Hola, ¿te escucha? Mi micrófono está bien. Profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Mayra. No, María. Sí, a mí me pasó porque por lo general vemos un tema y el siguiente tema viene a colación del anterior. Entonces me pasó que con los temas nuevos, más en las materias así tipo pedagogía, como vemos un tema que ya lo habíamos visto anteriormente en el tema anterior. Entonces como que ya muchos términos ya los tengo sabidos. Bien, como que podés ir dando cuenta a partir de la relación de una temática con la otra. Exactamente. Bien. Bueno, eso te pasa a vos. ¿Y yo cómo me doy cuenta que eso te está pasando a vos? ¿O le está pasando a ustedes? Qué complicado. Es complicado, bien. La palabra es perfecta para esto. Sí. Complicado. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso?
Y es difícil, pero yo calculo que tiene que ser también por el diálogo que podemos llegar a tener por esta Claro. plataforma del Zoom, los contenidos, si están bien adaptados, si nosotros los agarramos, entre comillas, ¿no? a los contenidos que nos vas dando, con los trabajos prácticos, pero no todo, obviamente es muy complejo el hecho de poder evaluar si uno va aprendiendo desde su lugar, por ejemplo, ¿no? Desde nuestro lugar, capaz que por ahí nosotros creemos que sabemos algo, pero a la hora de la evaluación o a la hora de ver de su evaluación hacia nosotros, capaz que estamos un poquito errados, o no, ojalá que no. Bueno, Pero bien, es Bruno, difícil. bien, bien. Me gusta lo que estás diciendo. Entonces vamos a poner algunos criterios, ¿sí? Así vamos armando. Este es el primer contacto que tenemos así cara a cara que tenemos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos dar cuenta? Tanto yo como profe, ustedes como profes en formación. La participación la vamos a tener por 3 canales. Y que para mí eso va a marcar su presencia en esta materia. Bueno, El primer canal es el foro. Es el foro. En el foro ustedes tienen la posibilidad durante una semana, es más, yo no los cierro los foros, los dejo abiertos, porque sé que es difícil organizarse en estos tiempos. El foro es una posibilidad en que compartamos nuestras ideas que están referidas a un problema, a una pregunta, a un cuestionamiento. Ese es el foro. Es más, yo empecé con un trabajo de foro como para que cada uno pueda darnos su mirada, empiece a animarse a escribir, ¿sí? Sin pensar esto en principio de si lo que estoy diciendo está bien o está mal, si es correcto o no es correcto. ¿Sí? ¿Es normal que yo tenga que responder de esta forma? Entonces, primera forma de participación y primera forma en donde yo me habilito como estudiante y también como docente es el foro. El foro a mí me va a dar cuenta de que ustedes están respondiendo a las cuestiones que se le estamos planteando. ¿Sí? Segunda forma de participación, que hasta ahora no he avanzado mucho con eso, es el tema de las actividades. ¿Mm? Va a haber actividades que son individuales y van a haber actividades que son grupales. Es una forma de este segundo camino que vamos a tomar de las actividades en donde damos cuenta de cómo nos vamos apropiando o no, o si nos faltan cosas, o si realmente podemos construir respuestas que hasta ahora no las habíamos tenido en cuenta, porque parte de la reflexión de ustedes. Y vamos a disponer también, para todos los jueves, el tema de la participación, el tema con el chat. En la plataforma tenemos un chat. Entonces, el chat le vamos a dar una duración, en principio, de media hora. ¿Es obligatorio que yo tenga que chatear con el profesor? No. Pero vamos a tener siempre de 5:30 a 18 horas la posibilidad de todas las dudas que no pude mandar o las cosas que me van surgiendo, que no tengan que ver con actividades, sino que tengan que ver con lo que leímos, que tengan que ver con lo que discutimos en la clase anterior, lo hagamos de una forma mucho más rápida, y para eso está el chat. A veces tendremos 5 personas, a veces tendremos 10, a veces tendremos 15, y por medio del chat podemos ir haciendo preguntas que no es lo mismo hacerla por un correo electrónico o por el correo interno que tenemos. ¿Sí? Profe, Entonces, disculpe, sí, están avisando por el WhatsApp del grupo que si por favor puede aceptar a la gente. acá está, sí, yo me copé con ustedes y no les di bolilla a sus compañeros. Acá están, acá están. Bien, creo que sumé a todos. Los que estaban, hasta dentro de un ratito. ¿Hasta acá me entienden? 3
posibilidades para que ustedes Sí, den profe. cuenta de su camino, de lo que se están apropiando. Una es el foro, la segunda son las actividades, que las dividimos en individuales y grupales, y la tercera es el chat. La primera es importante para mí porque es una forma de ir viendo lo que piensan. Es una forma de poder identificar cómo ustedes se van apropiando de los núcleos, o como decía recién la compañera María Moreira, de los conceptos que se van a ir sumando, porque tiene un lenguaje propio para poder justamente hablar de la educación. Y un lenguaje propio. En las actividades donde hay desafíos individuales, en donde ustedes demuestran la autonomía y cómo hacen la síntesis de estas lecturas que vamos a ir haciendo, de los autores que vamos a ir haciendo. Cuando son síntesis más complejas, entonces lo vamos a trabajar en forma grupal. Por ahí alguien me preguntó, ¿puedo hacerlo en forma individual? No contesté, la compañera que me puso esto no contesté porque la consigna era clara, eran de 3. Ahora, si en el total de los estudiantes que participan o están cursando esta materia queda impar, o me quedó uno suelto, listo, lo vamos a aceptar. Pero no ponemos más porque se pierde. La realidad es que trabajan 1 y 4 se escriben. 3 podemos llegar a discutir un poquito más. 1 lo dejamos para cuando tengamos que hacer trabajos individuales. ¿Sí? Lo otro que me parece importante, yo les mandé un libro completo, en realidad son 3 capítulos que tenemos ahí de un libro completo, que tienen que ver con los conceptos generales de lo que implica repensar la educación, de pensar los fines de la educación, de ver cómo la podemos definir a la educación de acuerdo a su finalidad, y a partir de ahí también poder pensar cómo vamos a definir a la pedagogía, que va a ser lo que en estas clases vamos a ponerla como objeto de estudio para poder definirla. Y lo primero que nos vamos a encontrar es que no hay una definición que sea tan abarcativa como para poder agotar a la pedagogía. Por eso vamos a tomar diferentes aristas y vamos a ver que a la hora de definirlo vamos a tener más de una definición. Por el otro lado, yo les mandé unos videos porque antes de ponernos a pensar o ponernos a definir y armar un marco epistemológico, o sea, donde podamos pensar a la pedagogía como ciencia, como algo organizado, racional, en donde llega a algunas conclusiones y al mismo tiempo da orientaciones desde principios, me parecía importante que nos pongamos en los zapatos de aquello que elegimos. ¿Y qué elegimos ser? ¿Qué eligieron ser? No se escucha ahí. ¿Qué me quiere contar? A ver, ¿quién me quiere contar cómo ustedes decidieron empezar esta carrera este año? Breve. 1 minuto. ¿Quién se anima? Bueno, yo toda mi vida quise ser docente y por cuestiones de... Fui padre, fui trabajo, se fue posponiendo siempre. Y bueno, siempre lo tuve en la cabeza, así que hoy a esta altura ya creo que lo tomo como ya un desafío que más que siempre lo quise hacer. Ya hoy tengo 34 años y creo que el tiempo se acorta cada vez más. Bruno, ¿cómo? Si se te acorta vos, entonces yo ya estoy apagando las luces. ¿Cómo es la cosa? Claro, no, pero hablando en sentido de estudio, ¿no? Sí, sí. Nunca es tarde para estudiar, pero si se deja pasar más tiempo, a veces se complica un poquitito más todo. Bien. Creo que este es el primer punto de partida. Yo les mandé 5 videos en donde hacíamos unos cuantos planteos. ¿Sí? Son videos... Disculpe, profe. Sí.
nosotros no podemos acceder, o por lo menos yo no puedo acceder porque todavía no entregué la actividad. Entonces como que está bloqueado para ver los videos. No tendría, me fijo, lo anoto, me fijo, porque no Sí, tendría sí, que... claro. Así lo podemos ver. Creo que a más de uno le pasó, no sé. Miren, Sí, sí. yo le digo lo que tengo, ¿sí? Yo estuve leyendo el foro. Los videos están a partir del foro. Profe, Sí, los videos son los primeros videos que nos mandó, el de educar. ¿Esos videos, ¿de esos videos está hablando o lo que mandó hace poco? yo estoy hablando de los 5 videitos a partir de los cuales yo hice unas preguntas para el foro. Ah, Claro. entonces sí, Sí, está. eso lo Sí, puede sí. ver, eso lo puede ver todo el mundo. Pensé Claro, eso sí que lo eran vi. otros, perdón. No, son esos. Yo acá tengo Ok. que participaron del foro hasta ahora Mariela, Magalí, Yamila, Rebeca, Claudia, Lisandro, Luciana, Cristian, Michelle, Camila, Abril, Nancy, Isabel, Carolina, Leni, Marianela, Alejandra Santos, Rocío, Cristina, Sol, Gustavo, Bruno Maldonado, Damisa Gabriela, Patricia Magalí, Gisela Reynoso, Jessica, Hernán Racedo, Agustina Tomei, Mayra Padredes, Leonel Guzmán, Ariel Porcel, Jessica, Jonathan Stracuzzi, María Laura, Antonella, Dana, Silvian, Cristian Quintana, Agustina Terluc, Dalma, Galván, Noelia y Juan. Es los que hasta ahora han participado del foro. Decimos que es una forma en donde yo puedo dar cuenta de cómo van ustedes en esta participación. Y donde fíjense que los foros tienen como finalidad discutir algo desde su mirada. Yo pongo disparadores, en este caso fueron videos, pueden ser extractos de algunas lecturas que vamos a hacer, pero lo más importante del foro, ¿qué es? Primero, que ustedes respondan a las cuestiones que se presentan en el foro desde ustedes, primera cosa. Segunda cosa, ¿qué es lo que valoro del foro? El fundamento que ustedes dan. ¿Cómo fundamentan su postura o su visión? Eso para mí es importante. Los foros van a estar siempre abiertos. ¿Qué significa esto? Que no los voy a cerrar. Porque yo sé que es difícil organizarse en esto de tener que cursar tantas materias y tener que estar a disposición de que tenga conectividad, que tenga datos, que la máquina la pueda usar. Es complejo eso. Entonces, Profe, sí, disculpa que te interrumpe. Hay gente en el chat que está diciendo que ya si quieren entró ingresar. Leonel, ya entró. Ah, genial, genial, gracias. Gracias por avisar. Ese punto es importante. Vuelvo a lo que decía antes. La bibliografía, ¿sí? En principio, vamos a tomar estos 2 capítulos de Nasif. Yo les mandé 3 capítulos del libro. Esos 2 capítulos de Nasif tienen que ver con lo que decía anteriormente, intentar definir a la educación, intentar definir también qué entendemos por pedagogía, y nos vamos a encontrar con algunas cuestiones que en la próxima clase la vamos a discutir y la vamos a puntualizar. Okay. Después vamos a ver otro autor que seguramente también en didáctica, si cursan didáctica algunos de ustedes, que es Narodowski. Narodowski es un pedagogo argentino, fue ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a utilizar un texto, que es el texto Infancia y Poder, que nos va a presentar, o lo vamos a tomar a Narodowski, porque vamos a trabajar con la problemática de la conformación de la pedagogía moderna. Y cuando hablamos de la conformación de la pedagogía moderna y cómo definimos a la pedagogía,
vamos a tomar a un pedagogo, que justamente es el que inicia todo esto que llamamos pedagogía en la modernidad, que es Comenio. Y ustedes dirán, ¿y por qué? A partir de Narodowski, el profesor Caviglione nos trae a Comenio. En primer lugar, porque pensar a la pedagogía desde la historicidad hace que tengamos que ir a la fuente y empezar a compartir o reflexionar sobre la pedagogía como algo organizado, sistematizado, nos lleva a encontrarnos con este buen señor que fue Comenio. ¿De Comenio qué vamos a tomar? En primer lugar, vamos a trabajar, que lo trae Narodowski, algunas partes de su obra por excelencia, que es justamente la didáctica magna. La didáctica magna. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? Lo que vamos a encontrar en este libro de Comenio son las primeras orientaciones y organización de lo que es la institución educativa. Y al mismo tiempo, cómo ve él que tienen que ser las relaciones en una institución escolar, la escuela propiamente dicha, y cuál es el rol que debemos cumplir, por lo tanto, se va a detener sobre todo en el rol docente. Y también, en esa obra, que es la didáctica magna, vamos a encontrar cuáles son los instrumentos, los mecanismos, él va a llamar dispositivos, que tenemos para que podamos aprender y para que podamos enseñar. Eso es el acercamiento que vamos a hacer. ¿Qué es lo que necesitamos para poder trabajar la primera estación que vamos a llegar en cuanto a una línea histórica para poder abordar a Comenio y su didáctica magna? Porque desde ahí vamos a comenzar a plantear cómo se ha organizado la institución escolar. Necesitamos ir un poquito a historia, ahí los voy a mandar a ustedes. ¿Qué necesitamos ver de la historia? Necesitamos ver las características de la modernidad. ¿Por qué? Porque justamente la modernidad es el campo en donde se va a gestionar algunos cambios importantes. Como por ejemplo, la modernidad, yo voy a señalar como introducción, nos genera una nueva organización política. ¿En qué sentido? Dejamos atrás la Edad Media, dejamos atrás el feudalismo, dejamos atrás los señores con los vasallos, y empieza a pensarse lo que hoy denominamos los estados modernos. Sobre todo esto se da en la modernidad y comienza en Europa esta idea del estado moderno. Entonces, pensar modernidad es pensar en la organización política de los estados. Y al mismo tiempo, pensar en los estados modernos, en una organización política diferente a la que teníamos en la Edad Media, implica pensar también relaciones económicas diferentes, y por lo tanto vamos a pensar también otro concepto que trae la modernidad, que es el concepto que está relacionado a la economía y que tiene que ver con el capitalismo. Entonces, para poder abordar a Comenio, lo vamos a identificar dentro de la modernidad. Dentro de la modernidad lo vamos a pensar desde la organización política de los estados o de los nuevos estados, en una situación económica que empieza a construirse, que es el capitalismo, y al mismo tiempo en donde hay un tercer elemento que se da en estas sociedades con este sistema económico, que es la creación de nuevas instituciones que van a marcar las relaciones sociales. Fíjense que estamos hablando de un componente político,
estamos hablando de un componente económico y un tercer componente que es el componente social. ¿Cómo organizamos estas nuevas sociedades? En el tercer componente, que es la organización de nuevas instituciones para organizar lo social, aparece la escuela tal como nosotros la conocemos. Y es acá en donde va a aparecer nuestro personaje, que vamos a ir conociéndolo y vamos a ir viendo qué nos va a decir, cómo es Comenio. Y fíjense que desde el punto de vista filosófico, que sería el cuarto componente, hay algo importante que va a tener centralidad a lo largo de toda la modernidad, que es justamente la razón. La razón. La fe de la Edad Media es reemplazada por la razón. Por lo tanto, la racionalidad va a ser el componente principal que nos va a permitir organizar lo económico, lo político y lo social. Porque para los modernos, la razón, o por medio de la razón, nos va a permitir ordenar la realidad, y ordenando la realidad nos va a permitir equilibrar lo político, lo económico y lo social. Por lo tanto, se va a generar una nueva cultura. Ustedes piensen que para la modernidad la razón no solamente ordena, sino que también la razón nos permite, si nos organizamos como sociedades, si nos instruimos a partir de las instituciones, si participamos dentro de lo que son las cuestiones políticas, nos va a permitir como género humano progresar. Estos son los pilares de la modernidad, que yo lo que les voy a pedir es que por su cuenta empiecen a buscar y a profundizar un poquito más. ¿Por qué? Porque es el contexto en donde va a desempeñar las ideas nuestro amigo Comenio. Perfecto. A ver, ¿no se escucha? Sí, perfecto, profe. Bien, sigo. Dijimos que la obra que vamos a trabajar, ¿sí? Extractos, es la Didáctica Magna. Vamos a pensar y a discutir algo que hasta ese momento no estaba como agenda política. Y es lo que nosotros vamos a denominar ideal panzófilo. Ideal panzófilo. ¿De qué está hablando, profe? ¿Qué está hablando? Bueno, el ideal panzófilo significa algo que propone Comenio a partir de las instituciones educativas en relación al Estado. Es decir, lo que él propone es enseñar todo a todos. Eso es el ideal panzófilo. Cuando uno dice, bueno, ¿a qué se refiere el ideal panzófilo de Comenio? Comenio pensaba que como educadores, como institución escolar y como el Estado que se está organizando debe ser la garantía de la educación, él proponía que deberíamos enseñar las instituciones educativas todo a todos. Esto ya es revolucionario, estimados estudiantes, estimados docentes en formación. ¿Por qué es revolucionario? Es revolucionario porque pensemos que solamente las élites En ese tiempo eran tenían las el poder que nada más. creían que tenían derecho a educarse. Acá estamos diciendo, no vamos a hacer una educación que esté segmentada. Acá vamos a enseñar todo lo que tenemos, todo lo que conocemos, a todos. Y cuando digo a todos, estoy diciendo también a las mujeres. Y acá podemos llegar a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque en la época de Comenio solamente se educaba a los varones.
la mujer hay que pensarla en otro lugar. ¿Sí? La mujer como la que garantiza el crecimiento de la familia, la continuidad, ¿sí?, del crecimiento de una sociedad por medio de la posibilidad de dar hijos. ¿Sí? Hoy en día, la lectura de todo esto, que son ideales de la modernidad, estarían bastante discutidos. Los discutiríamos bastante. Pero para ese momento, esta igualdad, ¿sí?, es todo a todos, es un elemento importante. Por el otro lado, aparece algo que también es revolucionario. Porque si yo digo infancia, ¿sí? Si digo infancia, ustedes dirán, bueno, todos tenemos claro que se refiere a la niñez, que hay derechos, que tienen un lugar en la sociedad, pero decir, la habrán visto en otra materia, infancia, o hablar del niño, es una construcción o es un concepto moderno. Hasta antes de la modernidad, el niño no tenía cabida, no tenía espacio en lo que es la construcción de una nueva sociedad. Entonces, acá hay otro concepto que vamos a trabajar la próxima clase también. El niño, la infancia, porque son los destinatarios. Y por último, dejo 3 cosas. Hay entre estos dispositivos sobre los cuales vamos a pensar para llevar adelante estas nuevas relaciones educativas entre el conocimiento, entre el maestro y entre el que aprende, aparece algunas orientaciones que van a ir normalizando, van a ir poniendo reglas que organicen el orden para que la institución escolar funcione. ¿Cuáles son esas reglas? ¿O cuáles son esas ideas que después se van a convertir en ideas? Pensar la relación educativa desde la simultaneidad, es decir, todos al mismo tiempo aprendemos y también enseñamos. La gradualidad, partimos de lo más simple a lo más complejo, por lo tanto, esto se debe organizar en un cierto tiempo. Y, que ya lo hemos mencionado, la universalidad. La educación o la organización de la institución escolar como algo que sea para todos, que sea universal. Bien. En un minuto se va a cortar. Entonces yo lo que voy ¿Puede repetir las últimas 3 cosas que dijo? Sí, que las reglas o las normas que se van a pensar como para poder llevar adelante las relaciones educativas son la simultaneidad, la gradualidad y la universalidad. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Bien, sí. Lo que les decía es, si se corta nos volvemos a conectar, cierro las ideas de acá ahora y menciono 2 o 3 cositas y después escucho a ustedes todas las cosas que quieran preguntar. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bien. Les digo que me pareció espectacular esto de poder conocer quiénes están detrás de esos nombres. ¿Sí? Además acá tenemos, si bien no todos tienen la cam, la veo Natividad, ahí veo una foto de Dante, otra foto de Patricia López,